Muchas gracias a todos por estar, por venir, acercarse, buscar el porqué de las cosas, interesarse. Y bueno, les cuento un poco lo que venimos haciendo en nuestra sociedad. Nosotros venimos haciendo estudios de temas puntuales sobre la mediunidad, específicamente, pero en realidad yo digo específicamente la mediunidad porque es el título que le damos, pero en realidad es conocerse a uno mismo a través de la mediunidad. Y siempre desarrollamos temas puntuales al punto de haber creado un estudio sistematizado de la mediunidad. Pero este año va a ser distinto. Este año vamos a hablar de las experiencias del día a día, a ver cómo abordamos lo que nos pasa día a día. Entonces le preguntamos a varias personas que nos cuenten qué es, cómo viven, las experiencias que tienen, las recopilamos y eso es lo que vamos a ir hablando. Hoy tenemos una historia que es bastante común, a pesar de que es quizás dolorosa en muchos aspectos, es bastante común que se pueda llegar a ver. Como siempre antes, vamos a empezar con una oración. Entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle a Dios su permiso divino, a Jesús, nuestro director, el director del plano terrestre y guía por excelencia, a Francisco Javier, el guía de nuestra institución, a Bernardo y Pilar, los socios fundadores, que sabemos que siempre nos acompañan, y a todos nuestros hermanos guías, encargados de todos los detalles para que salga todo bien, no solamente en el plano material, sino también en el plano espiritual. Sabemos que hoy podemos ser 20, 30 los encarnados que estamos acá presentes, pero de verdad, desde el plano espiritual son muchos. Les pedimos a nuestros guías, a los directores espirituales, su asistencia, para poder llevar la clase lo mejor posible, que sea lo más productiva posible para todos. Que así sea. Muy bien. Ahora vamos a empezar. Yo voy a relatar una historia y después, en base a esa historia, vamos a hacer preguntas para que el grupo de medios las vayan contestando, ¿no? Y después, al final, una devolución de una conclusión de lo que. Y comenzamos. Dice: aquí en casa, todos los días, en menor o mayor medida, hay movimientos de espíritus. Suelen ser muy sutiles y pocas veces la comunicación es directa. En lo cotidiano, si bajamos la guardia, en el grupo familiar siempre hay manifestaciones más o menos molestas que, si no cuidamos nuestros pensamientos, los espíritus toman fuerza y cambian el humor del grupo. La persona más vulnerable es mi suegra, tiene 92 años. Por momentos está casi ciega y en otras oportunidades se manifiesta bien. Hasta se mira en el espejo, nota que está con alguien más. Su humor es agresivo. Tira y ensucia todo y suele hacer ruidos como aullando. Si se la llama al orden o se le pregunta algo, vuelve como si nada a su estado anterior. El brote más grande lo tuvo hace 2 años, donde tenía charlas con sus amigos que le hablaban de mí y un par de veces los pude ver fugazmente en esa oportunidad. Pensamos en una ACV o algo, pero cuando llegó el médico todos los síntomas desaparecieron. Fue algo mágico. Incluso reconoció la clínica y nos guiaron la salida. Bueno, acá estamos frente a experiencias que son de lo cotidiano, a cómo puede ser que influya el plano espiritual según los pensamientos, y después un punto que es algo puntual, que estamos hablando de una persona de la tercera edad que
tiene problemas, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas para comenzar el debate es que decimos que se deduce que la persona que comenta la experiencia considera la existencia de los espíritus. La persona está convencida, ya parte de esa base, ¿no? Pero, ¿cómo sabe de la existencia del mundo espiritual? ¿Por qué llega a esa conclusión la persona que relata? ¿Ustedes qué dicen? Porque hay una inteligencia. Ahí se manifiesta una inteligencia que es completamente independiente de las personas que conviven en el hogar. Siempre que haya una manifestación que sea completamente ajeno a las personas que viven en el hogar, es porque es una inteligencia, es una sustancia inteligente, o sea, ese es un espíritu. Y también dependiendo de los conocimientos que tiene la persona al respecto. Dice, yo siento los espíritus, o sea que tiene cierto conocimiento también. O sea, lo siente. Es que es un medio, porque la mediunidad está inherente en el ser humano en mayor o menor medida. Entonces, todos somos sensibles, algunos más, otros menos, y no quiero, no quiero Claro, lo que pasa es que ahí también tiene que haber una elaboración de la persona que está en la situación, porque está bien lo que dice ella, lo compartimos, pero cómo se llega a la conclusión de que en ese hogar hay una inteligencia que es extracorpórea, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Evidentemente, las personas que están en ese lugar tienen una cierta apertura y una cierta mirada más hacia lo trascendente, porque si no, lo atribuirían a cualquier otra cuestión material. No sería, la inteligencia extracorpórea no sería el factor que produce la experiencia. Por eso es importante el conocimiento, la información, de también tener mucho cuidado de cuando nos refieren determinados casos, hacer todo un análisis y una reflexión de la situación, porque a veces por ahí de este lado hay mucha facilidad para decir, es el mundo espiritual, y quizás no, quizás estamos frente a otra circunstancia y a otro tema que hay que tratar. Entonces, por eso me parece importante la reflexión, el estudio y dirigirse a los lugares, perdón, que realmente pueden dar una respuesta fehaciente con respecto a esos temas, ¿no? No, tampoco no ir a cualquier lado, que signos de interrogación hay ahí, no hay estudio, no hay formación, ¿no? Yo creo que cuando aparece en un hogar fenómenos de este tipo, si no hay alguien que ya conozca un poco, cuesta entender que puede haber algún alma o espíritu, como queramos decirlo, y aclaro que el alma y el espíritu, una vuelta alguien me preguntó, me da miedo ver los espectros o las almas. Bueno, entonces te digo, antes de acostarte, tapa los espejos del baño, porque a la mañana, cuando te despertas, te vas a ver vos. Eso es un alma encarnada. Porque tenemos que entender que no hay nada misterioso ni nada peligroso. Hay más peligro en lo que hacemos nosotros acá que lo que pueden hacer de allá, del otro lado. Pero se están manifestando, y entonces, si no tenemos esa conciencia, o la familia se asusta, o la familia busca un médico a ver qué le pasa a esa persona, sobre todo cuando son chicos. Cuando son chicos es un tema, nosotros cuando tenemos un grado de una franja etaria muy chiquita, hasta los 7 años, 8, las manifestaciones de las vidas anteriores se ven más. Si prestamos atención a los chicos que tienen en su familia, ustedes, o vecinos,
se van a dar cuenta que hay manifestaciones de ellos que uno dice son cosas de chicos. Y a veces pueden ser cosas de chicos, pero a veces no. A veces tienen y hay que estudiarlos para darnos cuenta. Claro, Son llamadas de atención. este caso es de una señora de 92 años. Sí. Entonces también a veces es similar como pasa con los niños, ¿no? Sí, La persona que tiene 92 años ya está en una etapa muy difícil, ya está más pronta a partir, los lazos terrenales, lo que la ligan a la tierra, están más flojos, está más abierta a las percepciones y Estamos cerca. exactamente, entonces percibe. Lo bueno es que si la anciana tiene la contención familiar, si su gente entienden de que hay algo más, que son espiritistas, que entienden lo que es, lo que le está pasando, porque también se confunde mucho lo que le pasa a los ancianos con la demencia senil, ¿no? Y a veces están los dos mezclados. Es que muchas veces están mezcladas con la patología senil. Sí, eso Bueno, sí. entonces, hablando de que si hay una comunicación del plano espiritual, ¿no? Ellos intervienen, influyen y se comunican con los encarnados. ¿Cómo lo hacen? ¿Y tiene relación con el pensamiento de uno mismo? Va de mente a mente, de perispíritu a perispíritu. O sea, si tienen una influencia, sí, ya esto, los espíritus lo dijeron a Allan Kardec en el libro de los espíritus, cuando le preguntó Kardec cuánta influencia tienen los espíritus sobre nuestras acciones, nuestra manera de hacer las cosas, y dijo, más de lo que creéis. O sea, pero esto para nada deroga el libre albedrío, porque así como se tiene influencia, uno también puede resistirse a esa influencia. Es cuestión de discernir y, como dijeron ellos hace un ratito, es cuestión de estudiar y conocerse. Sócrates lo dijo muchísimo antes de que conozcamos lo que hoy se conoce como espiritismo, que es conócete a ti mismo. Si yo me conozco a mí misma, sé de la manera que pienso y que actúo, de la manera que yo siento, entonces voy a saber reconocer qué clase de influencias me rodean, sea en el entorno en el cual esté, y así también me puedo proteger. No sé si... Claro, lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene un ámbito mental. Ese ámbito mental donde se produce el pensamiento tiene una determinada vibración. Entonces, de acuerdo a la producción de nuestros pensamientos, son las vibraciones que vamos a traer. Y si nuestros pensamientos están en un nivel de vibración bajo, voy a traer lo que está ahí abajo. El pensamiento es una energía que se transmite. Entonces, ¿cómo es que este mundo espiritual, en realidad quinta dimensión, influencia sobre nosotros? Influencia a través de nuestro campo mental, porque es ahí donde se establece eso que llamamos la comunicación, porque llegan a través de ideas, de sutilezas, porque hay una comunión, hay una sintonía entre la vibración de mi pensamiento y la vibración de pensamiento de los seres que están en el plano espiritual. La diferencia que hay con los seres que están en el plano espiritual es que no tienen cuerpo, pero la misma estructura psicológica con la que se ha vivido en la vida material, esa misma estructura psicológica es la que tenemos en esa otra dimensión, que es nuestra conciencia. Es un tema de nuestra conciencia mayor. Y eso se puede perfectamente, y ustedes si analizan a través del tiempo y de los hechos históricos, se ve perfectamente toda esta influencia de ese mundo espiritual sobre el mundo material. Incluso por ahí alguno de ustedes seguramente ha tenido alguna experiencia de telepática o de no, esto no lo voy a hacer por tal cosa y estuvo bueno que no lo hicieran, porque todos estamos en la condición de que esa comunicación se produzca.
no es algo ajeno, algo que es temporáneo. Si vemos la Biblia está plagada de fenómenos, clarividencia, evidencia, una cantidad enorme de fenómenos. Incluso hay hechos que han llegado a resolver temas policiales, ¿no? Que se han llegado a resolver. Sí. Tengo una pregunta. Ponele que aparezca un ser espiritual que ande alrededor nuestro, que hay muchos obviamente, pero alguien que esté constantemente, Sí. que quizás no se acorde a nuestra vibración Sí. en este plano. Claro. ¿No puede estar para aprender a través de nuestras experiencias? ¿Cómo aprender? Claro, que esa persona, ponele, que sea más baja espiritualmente, que aprenda a través de buenas acciones nuestras en vida. ¿No puede estar para eso también? Puede ser para muchas cosas, porque también hay seres bueno, como están en otro nivel evolutivo, filtran tu campo mental para divertirse, depende de la sintonía, eso se llama sintonía, Sí, que sí. la sintonía que Y tenga todo lo que- con tu canto claro. Sí, también, pero no necesariamente te tienen que influir si No, quieren no. aprender algo. Sí, por ejemplo, en este momento acá puede estar lleno de seres espirituales que estamos todos aprendiendo. Claro. Y no necesitan de interferir en mi campo mental ni en el tuyo, no lo necesitan, No. se aprende. O sea, yo como me di cuenta que era un ser espiritual bajo porque intentaba influir en mi campo y yo no lo permitía. Claro, pero eso es otra cosa. Okay. Eso es otra cosa, así se producen lo que nosotros llamamos las obsesiones. Eso es otra historia, porque ahí hay un montón de características que no es especialmente esto. Las características de las obsesiones, y hay una variedad de obsesiones y tienen determinadas características también. Okay. Esto es, digamos, acá por el hecho que comentan es, bueno, en el ambiente familiar hay la posibilidad de que se acerquen determinados seres y que puedan manifestarse de alguna manera, ¿no? El tema de las obsesiones es, ya ahí intervienen otras cosas también. No, sí, yo ya averigué igual por qué estaba ese ser conmigo ya no está más. Claro, generalmente lo heredé de generaciones anteriores. Generalmente hay un enganche. Sí. O a veces no. Una emanación de un ancestro y se lo enviaron. Y fue de generación en generación perjudicando. Sí, pero eso es para charlarlo más todavía, porque lo de los ancestros que vos heredás es para charlarlo un rato largo. Sí. Miren, yo les voy a decir algo que es interesante en base al orgullo. Nosotros tenemos que entender que estamos en el planeta Tierra aquí y ahora para aprender nosotros. Y transmitimos a los demás lo que podemos, porque en ese intercambio vamos aprendiendo los unos de los otros. Pero los límites dependen de nuestra voluntad. Entonces no tenemos que asustarnos, ni tenemos que pensar que nos están manejando de alguna manera. No. Ahora, tenemos un ayer, y en ese ayer participaron otros compañeros. Es posible que en el caso del ejemplo que vimos, también haya seres que están acompañando por algún motivo familiar. Eso habría que estudiarlo, si corresponde. En realidad lo que corresponde es por qué están haciendo eso en este caso. Están haciendo eso porque quieren manifestarse y de alguna manera, si pueden,
también encontrar un poco de camino liberado para ellos y para nosotros. Entonces es un momento de punto de inflexión, tal vez. Claro, por ahí yo quería un poco Claro. lo que vos acabas de decir. Entonces, eso es lo que nosotros ¿de qué? tenemos que ir viendo. Claro, como que ese ser necesitaba ser liberado de esa situación, Claro. bueno, me tocó a mí. Claro. O sea, eso es lo que yo entendí un poquito. No sé, Capaz que no, pero bueno. porque eso, entonces es como que estamos todos expuestos a que cualquier cosa Perfecto. que toque, no es tan así. No, Siempre hay una relación, siempre hay algún vínculo, algo que te conecta a vos con ese ser. ok. Esa es la cuestión, porque imagínate que si no, estamos todos expuestos a que algún ser que ande por ahí, qué sé yo, que le pase algo, se infiltre en mi campo mental. Y eso no es así, porque estamos, sino una vulnerabilidad total. Claro. Siempre hay una relación, siempre hay una conexión. Pasamos a la También. próxima. Sí, también a ver si estoy en lo correcto, ¿no? Pero a veces también, como estamos rodeados de espíritus siempre y en todos lados, muchas veces también lo que hacen no es molestar por el simple hecho de molestar, Claro. no porque tengan una relación. Es simplemente porque primero, Pero no, así no como son arriba, obsesos. no, así como arriba es abajo, molestan, Claro. molestan porque tienen envidia, a veces porque son juguetones, Se quieren divertir. porque se quieren divertir, Sí, pero y son muchas esporádicos. veces, claro, y muchas Pero veces son también, esporádicos. y muchas veces es porque hay un médium en la casa, y a través de la anciana molestan al médium, porque Molestan al grupo familiar. molestan a todo claro, el grupo familiar, porque pero molestan al grupo claro, familiar. pero cuando quien la ayuda más es el médium. Y El claro, médium lo siente colabora, más. porque es el que tiene el canal más Exacto. abierto para Se esa da cuenta. recepción. Exacto. Igual, si me permitís, en el relato dice bajar la guardia. Queda implícito que sabe que lo que está pasando más o menos. ¿Por qué? Porque bajar la guardia es el estado de los humores de las personas que viven ahí, que conviven ahí. Es lo que yo entiendo, por lo menos, ¿no? Bajar la guardia es cuando vos bajás el nivel de tus pensamientos. Por eso. ¿no? Cuando uno viene Claro. con malos humores de afuera y el otro se pliega. Claro, porque Y entonces el es lo que estado- hablábamos antes de los niveles de vibración. Si Claro. yo estoy acá abajo y voy a conectar con lo que está acá abajo. Claro, pero cuando uno es consciente de un Y despiste, si se sos llama el consciente control. ya es Se diferente. llama el control. Pero, Claro. o sea, ¿qué hace uno cuando un hijo, por ejemplo, se desmadra? Le llama la atención, sí, lo va ubicando. Y cuando se ubica, vuelve a la armonía. La armonía Exacto, vuelve, ¿no? Por algo vuelve la armonía. claro. Por- Pero por eso... en el espiritismo, por ejemplo, nosotros por la oración Exacto, sabemos ahí que está. cambiamos claro, ahí está. la O a vibración. veces también porque hay nosotros nos descuidamos. Por eso, Hay como una pereza mental, un desgano. Nos Viene- descuidamos. ¿Qué Viene de decía afuera, Jesús? ¿Qué decía Jesús? Orar y Orar. vigilar. Por eso, Aplica para absolutamente todos. Nuestro pensamiento es como la radio. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro pensamiento y la radio? La radio llega hasta acá nomás. Nuestro pensamiento llega absolutamente en todo. Es una irradiación de energía que hacemos constantemente todos los días. Y depende de la clase de pensamientos, sentimientos, acciones que hacemos todos los días, aunque no parezca, porque nosotros todos los días ustedes tienen sus rutinas, hacen sus cosas y hasta a veces no se dan cuenta que tienen ciertos pensamientos que se hacen como residuos. Se va haciendo residuos, y esa clase de residuos es una energía baja, una energía negativa, positivo y negativo igual que la electricidad. Entonces, si no nos cuidamos, porque esto también habla sobre la salud mental, si no cuidamos de la manera en que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, todo es energía. Mucha gente habla de vibración, pero la vibración, ¿de dónde viene? De la clase de pensamientos que tengo todos los días. Y esto no va a decir tenemos que ser santos, no, pero tomar
más en cuenta, tener más conciencia de qué clase, de cómo me hablo a mí, cómo le hablo a los demás, tal vez no de la boca para afuera, pero lo que pienso. No es que yo, es como dice Shakespeare, yo tomo la cicuta esperando que el otro se muera. O sea, cuando pienso mal del otro, cuando tengo un mal pensamiento. O sea, nadie es perfecto, todos tenemos nuestros pequeños desajustes como todos seres humanos que somos, pero hay que tomar conciencia de la manera que irradiamos nuestra energía. A veces se hace complicado, pero es menester que se haga oración, que se eleve el pensamiento en la intimidad. No hace falta decirlo a voz alta, pero para uno pedir ayuda. Es muy importante estar en contacto con nuestros guías. Todos tenemos guías, sea desde el que es ladrón hasta, hasta un empresario. Todos tenemos guías espirituales y tenemos mentores. Hay que tomar en cuenta de estar en contacto con ellos y pedir ayuda, porque no estamos solos. Esta charla también es para entender de que no somos solamente esto. O sea, esto se disgrega, pero seguimos. O sea, en realidad la vida sigue. Nosotros nos conocemos acá, pero después vamos a seguir en otro tipo de dimensión, en otro tipo de situación. Eso es, digo yo, que es lo que, ¿no? Lo que me surgió. Vos, Perdón. vos, Adri, hablabas de periespíritu en un momento. ¿Qué papel juega el periespíritu? Es preponderante, es supremísimo, porque no existe ninguna clase de manifestación sin el periespíritu. ¿Qué es el periespíritu? Es una materia sutil de múltiples propiedades que hace posible la comunicación entre espíritu y la materia. O sea, yo soy espíritu, está mi periespíritu, que es como una segunda envoltura sutil, y después está mi cuerpo. ¿Qué es el periespíritu? Ahí están los paneles de todos los registros de nuestras vidas pasadas, un pretérito, todo está ahí. Por eso, muy bien lo que decía Analía, cuando se dice que no puede ser que esté vinculada con este ente, sí, todo tiene un porqué. Por eso también al mismo tiempo es tan doloroso saber ciertas cosas, ciertos conocimientos, no me quiero mucho por el tema, pero todo tiene un porqué. La importancia es tomar conciencia y estudiar, porque el estudiar hace que nos ayudemos a nosotros mismos. El estudiar te hace perder el miedo. Muy bien, Natalia. Claro, Sí. porque el conocimiento te hace perder el miedo. Cuando vos conocés, ya deja de ser desconocido. Lo que nos produce mayor miedo es lo desconocido. En cambio, si yo conozco, si yo sé, entonces puedo enfrentar la situación, puedo tener determinados recursos para enfrentar lo que sea. Lo que decía Sabri es muy interesante porque el rol del periespíritu es un rol fundamental. Todos sabemos acá lo que es periespíritu. Ah, buenísimo. Porque ustedes saben que el periespíritu tiene un montón de funciones y un montón de propiedades. Y es a través en el caso mediúnico, es a través de periespíritu a periespíritu donde se produce ese puente para la comunicación. Y todo lo que nos sucede llega a través primero de nuestra materia. Tenemos los receptores sensoriales, pasan en nuestro cerebro, pasan por nuestro periespíritu y llegan a nuestro espíritu, a nuestra conciencia mayor, y ahí hay una respuesta. Entonces, por eso, en el periespíritu, todo ese circuito de ida y vuelta, de pregunta-respuesta, produce una vibración que queda almacenada en ese periespíritu. Por eso el periespíritu es el director biológico de todo nuestro cuerpo cuando se empieza a formar el embrión. Y ahí queda registrado absolutamente todo. Por eso es nuestro archivo de memorias pasadas. Justamente hoy hablábamos con Viviana en la terapia de vidas pasadas. A ver, ¿cómo hago yo conciencia para poder recordar eso? ¿A dónde voy a buscarlo? ¿Dónde mi conciencia va a buscar algo que no pertenece a esta historia actual mía
¿Y dónde lo guardé eso? Y lo tengo guardado en el perispíritu. Entonces, a través de un determinado protocolo, de una técnica ideada, podemos llegar a buscar ese registro, ese archivo, y lo podemos sacar. Y bueno, ahí se pueden entender un montón de cuestiones, ¿no? Igual es algo, la terapia de vidas pasadas es algo que debe estar muy bien controlado, porque por algo existe la ley del olvido. Porque si no, todos recordaríamos, y la verdad que Dios, como sabe más que nosotros, nos propuso la ley del olvido, porque es como que en cada encarnación comenzamos una nueva historia. ¿Se acuerdan cuando en el colegio empezábamos un nuevo cuaderno, que era el entusiasmo total porque empezabas el cuaderno? Bueno, creo que nosotros cada vez que encarnamos nos entusiasmamos con nuestra nueva encarnación. Después, bueno, sigue el tema, pero esto por esto es la ley del olvido, pero el que registra absolutamente todo, por eso tiene una función importantísima en nuestras vidas, es el perispíritu, que por otro lado no es algo nuevo. Los egipcios ya lo conocían, San Pablo lo llamaba cuerpo espiritual, o sea, no es que sea una novedad, es una realidad, ¿no? Sí. Y seguimos. Es el modelo Organizador biológico. Vieron que la señora supuestamente o aparentemente se le despierta la mediunidad a elevada edad, ahora a los 92 años o a los 90. Y vemos que hay muchos ancianos que se les despierta la mediunidad tarde, o sea, ya en los últimos años de vida. ¿Por qué? ¿Es mediunidad? ¿Por qué a la vejez? No es exactamente mediunidad. La mediunidad tiene una función muy específica, porque la mediunidad no es porque hay un privilegio de que se puede comunicar o recibir información de otra dimensión, de seres espirituales. La mediunidad tiene la función justamente de la evolución del ser. Tengo mediunidad para hacer servicio para el otro, es fundamental. La mediunidad es un rescate que se hace hacia el otro, y me rescato yo misma a través de ese ejercicio. ¿Y por qué es el rescate? ¿Cómo? Porque es el rescate. Ah, muy bien. Claro, pero cuando ya hay un desgaste tan grande de la materia, los seres no están tan apegados a lo material y a la vida material, y entonces participan, es como una transición de participar un poco más de otra dimensión espiritual. Entonces no podemos hablar de mediunidad, simplemente los lazos materiales están como más laxos, más flojos, y a ver, ¿cuántos seres muy mayores que por ahí ven a la mamá? No es tanto la mediunidad como la conocemos para la evolución del ser. Puede ser que ya se le abra el velo. Claro, porque es lo mismo, como dijo Egla, en los chicos, como los niños están muy cercanos, vienen de ese mundo espiritual, y todavía no tienen la posesión total de su materia, el desarrollo total de sus materias.
Entonces están como muy cercanos al recuerdo de ese mundo espiritual. Y muchos chicos que tienen el amigo invisible, y el amigo invisible puede ser el ángel de la guarda. Y lo ven. Y después crecen y ni se acuerdan de eso, porque ya la materia tomó su lugar. Justamente en la ancianidad pasa lo otro de que ya los lazos materiales están mucho más laxos, más disueltos, más flojos. No está tan arraigado porque se aproxima el momento de dejarlo, porque además por una cuestión lógica de la materia que no tiene el mismo principio vital que cuando se nace. El principio vital está totalmente desgastado. Eso también pasa cuando la persona está pronta o en vías de desencarnar. Claro. Eso también se va aflojando los lazos. Cuando se produce la desencarnación, justamente es este periespíritu el que empieza a desatarse, digamos, molécula a molécula, y siempre comienza de los pies hacia arriba, hasta que toca los órganos vitales, ¿no? Empieza ese desprendimiento. A veces es más rápido, otras veces no, por eso hay seres que tardan más en desencarnar que otros, ¿no? Pero vas haciendo una cosa muy suave de desprendimiento. El problema es en los accidentes, que ahí hay como un desgarro. Y eso es más complicado. Sí. Es todo un proceso natural. Así como nacer es un proceso natural, claro, morir es un proceso natural. Y en ese proceso natural hay etapas donde tenemos una comunicación mayor o menor con el mundo espiritual. Cuando esa mediunidad se desarrolla, es como decía recién Analía, tenemos una mediunidad de trabajo. Pero eso no quiere decir que nosotros vivamos viendo fantasmas por todos lados, como se dice. Porque al contrario, nosotros tenemos que ser conscientes que cuando podemos vivir aquí y ahora, tenemos que estar con los pies y todos nuestros sentidos bien en el mundo material, donde estamos haciendo nuestro trabajo. Después tenemos los guías espirituales, que son almas más evolucionadas que nosotros, que nos orientan, nos ayudan o nos sugieren cosas. Nunca nos van a obligar a hacer nada, nos sugieren cosas. Después están las otras almas que por ahí están pululando alrededor de nuestro espacio, en otra dimensión, pero se acercan y están a lo mejor desequilibradas, que no nos ven. Entonces, el tema es este. Una vuelta, me acuerdo que alguien me dijo, ay, yo no me voy a poder, una chica, me dijo, no, yo no voy a poder bañarme porque si hay tantos seres que me ven, le digo, no, te podés bañar tranquila, porque si son seres superiores, no van a venir a acercarte para ver tu físico. Y si son seres que están desequilibrados, están mal, están en otra, ni se dan cuenta que estás ahí, pasan. Ahora, si el pensamiento tuyo vibra bajo, por ahí los estás llamando. Por eso cuando lo primero que se dice a veces de la tabla Ouija y todo ese tipo de cosas, no, por favor, eso hay que alejarse. Y muchas veces las religiones se ponen rígidas en estas cosas y están muy bien, porque si no, el descuido también nos ponen en riesgo. Ahí tenemos un riesgo, pero si no, nosotros hagamos la vida normal y natural. Bueno. Pero siempre acordándonos que estamos acá, tenemos que estar acá, trabajar acá, ¿no? La familia, claro, todo lo que tenemos, pero no somos de acá. Tenemos y bueno, como decía claro, Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de no Dios. Somos de acá, en eso hay que tomar conciencia, que estamos acá de paso. Sí. ¿Sí? Una pregunta con respecto a los seres próximos a desencarnar. Es muy común
que no sé si se dan cuenta o qué es lo que sucede, porque muchas veces, o sea, a mí me pasó con mi mamá, que una semana antes nos llamó y como que se despidió de mí y de mis hijas. Sí, hay un conocimiento muy íntimo de la conciencia, del espíritu, del ser, como te guste llamar, que sabe. Muy intuitivamente, muy inconscientemente, lo sabe. Sí, lo sabe que es una etapa, sobre todo si está enferma o muy grande, es como que se intuye ese momento. Sí. Algunos más, otros menos. También está. Más a un nivel inconsciente que consciente. Claro, sí, sí. Además que la muerte es una transición. Hay mucha gente que tiene miedo al tema de la muerte. Dice, ay, no me quiero morir. No es dolorosa. Claro, hay que educarse también cómo vivimos y de la manera que también hay que pensar cómo quiero desencarnar cuando me toque irme. O sea, ¿cómo me quiero ir? ¿Mal o bien? ¿Me quiero enemistar con todo el mundo? ¿O voy a tratar de forzarme, de tratar de llevarme en la medida de lo posible con todo el mundo? Si hay cierta gente que no me quiere, bueno, luz ahí, yo me retiro, o sea, tratar de hacer en la medida de lo posible las cosas bien para la gente que tiene conciencia y para aquella persona que ya está pronta a retirarse, que no tenga miedo, de que no tenga miedo de irle hablando, o sea, de irle acompañando y que no es que algunas personas tienen miedo porque piensan que mueren y se quedan en la nada, no, seguís. Claro. Deja mucho dolor. Ahí está lo que hablaba, ese miedo a lo desconocido. Esta semana justo estaba escuchando una señora que decía que, hablando de la vida y la muerte, que la vida es eterna, lo que pasa es que nosotros somos seres ignorantes. Claro. No sabemos eso, que no existe la muerte, es la vida eterna. Nada más que seguimos viviendo en el otro plano. Claro, lo que pasa que lo que no es eterno es eso. Esto es lo que no es eterno. Pero yo creo que, bueno, se están oyendo, pero lo que quiero. Lo que creo, el cuerpo para mí es maravilloso porque nos da muchísimos mensajes. Porque fíjense que justamente este cuerpo que somos me invita a reflexionar. Yo ahora en mi cuerpo no tengo las mismas células que cuando nací, sin embargo yo sé que soy yo. A pesar de que todas mis células, como las de todos ustedes, se renovaron y son otras, ¿cómo sé que soy yo? Hay algo más que me dice que soy yo. Hay una identidad, y esa identidad no es solo material, es de conciencia. ¿Y la conciencia dónde está? ¿Qué hacen los médicos, neurólogos, cuando buscan, o psiquiatras, muchas veces, no todos, pero muchas veces, buscan resolver los problemas de patologías psiquiátricas? Como no pueden encontrar razones, no quieren aceptar muchas veces esto, entonces empiezan a atender al paciente por sintomatología. Le dan un tratamiento sintomático. Por ejemplo, voy a poner, vos a lo mejor podés expresar más esto. Esquizofrénico, le aumentan, por ejemplo, la dopamina o algo así, porque saben que con eso le baja el nivel. Pero eso es sintomático. ¿Quién está haciendo eso? ¿Dónde está? No saben. Están buscando. Claro. Bueno, claro, por eso le decía esto del cuerpo que es maravilloso, porque el cuerpo a mí me dice, no te aferres a mí, porque yo tengo una fecha de caducidad. Claro. Tengo un momento en que ya voy a dejar de prestar funciones. Entonces, me está avisando que sea consciente de que esta no es mi identidad es mi conciencia. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo en el sentido de que da mucha información
Mi cuerpo siempre está en este aquí y ahora, no vive en el pasado, ni en el futuro, ni aquí, en este momento, ¿no? Entonces, bueno, por eso son todos indicadores que nos llevan a reflexionar en ese algo más. Soy algo más que este cuerpo que se presenta. Que algunos lo llamen conciencia, alma, espíritu, son palabras, son nombres, ¿no? Que le damos de donde nos ubiquemos. Pero lo más importante es conocer esa trascendencia, que somos algo más. Bueno, volviendo al relato. Sí. Vemos en la última parte que la señora tiene una visión, ¿no? Que como que recobra. Si eso es una producción de su psiquis o es la influencia de un ser espiritual. ¿Qué es lo que interpreta? Lo que pasa es que ahí hay que ver realmente en qué estado está su psiquismo. Porque hay muchas patologías mentales que hay una producción de alucinaciones, de delirios, que no tienen nada que ver con el mundo espiritual, que es nuestro propio psiquismo que, bueno, está alterado. Y está alterado también en función del desequilibrio corporal. Neurotransmisores, a veces hay problemas en determinadas áreas del cerebro, hay lesiones, hay problemas degenerativos, entonces eso también es necesario el ser muy cuidadoso, ¿no? Muy riguroso en el sentido de darse cuenta, a veces es el mundo espiritual, pero otras veces no. Es delicado porque intervienen los dos factores. Claro. Una mediunidad activa en una persona de mayor edad y también con ciertos tipos, como dijo Analía, o puede tener lesiones cerebrales o una manifestación de cierto tipo de deficiencia mental o psicológica. Pero conviven las dos, por eso se hace tan delicado poder discernir qué es qué, porque se acopla. ¿Cómo hacemos los familiares para acompañar eso? Ahí está el punto. Y ahí hay un avance. Bueno. Estás adelantando. ¿Qué actitud debe tomar la familia cuando pasa por esta situación? Hay algo que la ciencia hoy en día está avanzando porque hay una especialidad médica que se llama tanatología. La tanatología estudia ese caso tanto en el paciente como en el grupo familiar. Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross. Exacto. Ella habla sobre eso. Entonces tenemos que entender que esos casos hay que acompañarlos casi, podemos decir, con los recursos materiales que tengamos, con la tranquilidad que podamos aplicar y a su vez tenemos que hacer lo que se hace cuando no hay un proceso patológico claro, la causa clara, sintomáticamente, acompañar el cuadro. Por ejemplo, que tiene que ver, creo, también con el caso, por eso lo cuento. Conocí a una persona en esa situación que un día desconocía a alguien y por ahí a la hija, vamos a decir, la hija le decía, ay señora, la persona que me cuidaba, ¿cómo se fue? Me dejó sin comer. Entonces la hija que le decía, ay, bueno, no se haga problema, ahora te preparo. Y a la hora le decía, al revés, mi hija se fue y me dejó sin comer. Y volví a comer. Pero no hay que discutirles siempre que no se de control, siempre con, si es posible, algún acompañamiento profesional, pero hay que acompañar el cuadro para que la persona vaya de a poco, esos efluvios que tienen de conciencia, semiconsciencia y todo, no se confundan más. En el momento que está bien puede decir,
entonces estoy mal, ¿qué me pasa? No, hay que acompañarlo para que se tranquilice. Es difícil, porque la persona que está viviendo al lado de una patología es más difícil, es muy complejo. Tiene que haber caridad, fraternidad, amor y sobre todo mucha paciencia, porque es muy difícil, es muy difícil. Yo tenía un familiar así. Es muy difícil para la papá. No fue el primero, tuve varios. Pero el último fue muy difícil. Y esas cosas de la vida, aparece una cuidadora que me dice, ¿puedo quedarme sola con el enfermo? ¿Puedo ponerle aceite, ilusión? Yo me quedé un poco dura, pero como él estaba así muy nervioso, porque la demencia, y según el tipo de demencia, en este caso era demencia por cuerpos de Lelis, que es la peor, porque quedan duros, y es una muerte muy fea. Le hizo el aceite de unción y se tranquilizó, me tranquilicé yo, se paraba con ella, con los demás no, porque estaba postrado, pero con ella se paraba. Cuando viene la psiquiatra, me dice, ¿cómo está? Le digo, mira, hay que creo reventar, la verdad que no sé cómo decírtelo, pero se para nada más que con, y le expliqué cómo era la persona. Y se sonrió y me dijo, ¿sabes cómo se llaman? Coaching espirituales. Claro, mira qué bueno. Y realmente, dice, no me preguntes por qué, pero al enfermo le hace bien. Al estar tranquilo el enfermo, claro, el ambiente tranquila la familia. Sí, pero claro, porque para el grupo familiar es muy difícil tener un enfermo en esa. Además que no sabes cuándo termina eso. Es un constante de todos los días, la misma realidad. Todos los días si tienen otras patologías, claro, es muy difícil. Respiratorias, muy difícil. Pero esta gente como que calma el espíritu. No me y seguramente hacen toda una tarea espiritual, de hablar con el espíritu del encarnado, del que está, ¿no? Y se tranquiliza. Buenísimo. Sí. Porque además para ustedes también fue todo una calma, una serenidad. Lloras mucho, te cargas mucho. Porque él lloró mucho y yo me lloré, pero parece que se había muerto alguien. Y ella salió y me dijo, ¿cómo la descargué? Usted también, señora. Entonces como que trabajó con los dos, ¿no? Y a mí me alivianó bastante. Totalmente, claro. Sí. Vilma hace una pregunta, pero no se la entiendo muy bien. ¿Vos, Vilma, podés prender el micrófono y decirlo? Ahí está. Sí, mi pregunta es esta. O sea, yo conozco el caso de una mujer que en su vida joven era medium. Y cuando ya estaba próxima a fallecer, o sea que ya era grande, casi no caminaba, veía muy poco, pero la tomaban algunos espíritus y la hacían parar y la hacían ver y todas esas cosas. A ver, la señora esta había sido medium. Yo lo que pregunto es, al no haber sido medium, si esta señora, el cual presenta en el caso, no fue medium, ¿qué pasa? ¿Se vuelve tan vulnerable en la vejez al estar tan al límite con ese otro plano espiritual que cualquier espíritu, por afinidad o por amistad, pueda incorporarla como para poder hacer que ella manifieste cosas que, estando ella relajada y sin ningún espíritu cerca, no puede hacer? No sé si me explico. Sí, pero eso depende del nivel evolutivo de la persona, de la señora. Nosotros acá, bueno, nuestra bisabuela fundadora de la institución, ella era una gran medium, no solo parlante, sino de efectos físicos, etc. Y ella ejerció su mediunidad hasta bastante grande. Esta señora que yo te digo que era depende de cada uno.
¿no? Sí, también ejerció la mediunidad hasta grande Y bueno, claro, esta señora entonces está como muy en contacto con ese otro ambiente, con esa otra vibración. Para ella no es algo extraño, no es algo que... Para esta señora que yo conocía, sí, es así como vos decís. Yo me Claro, pregunto para esta otra mujer, la sí. que estamos de alguna manera analizando. ¿Qué pasa? ¿Por Para qué para esta señora no, para esta señora habría que analizar si no hay otra patología. Habría O que analizar sea si hay otra patología. o sea que podría ser que no fuera espiritual. No, claro, quizás el desgaste que hay a nivel corporal haya algún tema cerebral, metabólico, fisiológico, que altera el psiquismo, la cognición de Claro, la pero, señora. claro, pero por ejemplo, si yo no leí mal, también era una mujer que aparentemente no veía y cuando estaba este ser tan cerca de ella se miraba al espejo. No, cuando ella se miraba, No, cuando ella se miraba al espejo, veía los seres. Veía otro ser, no Claro, se veía no, ella misma. se veía a ella misma. se veía ella misma. Claro, pero eso se lo provocaba ¿qué? ¿El acercamiento espiritual? ¿Esto de mirarse al espejo y poder verse? Sí. Por momentos está casi ciega y en otras oportunidades se manifiesta viendo. Hasta se mira en el Claro, espejo. Bueno, que yo no sé si tiene que esa ser, ceguera no es una ceguera de tipo histérica, que es una ceguera histérica que no es ceguera. Claro, por eso se dice que es un tema delicado y habría que ver. Hay cegueras histéricas, sorderas histéricas que no ven y no tienen nada en los ojos, pueden ver. Sin embargo, su psiquismo hace que no vea. Hasta las alergias no siempre es algo del cuerpo y es otra No, cosa. y las Hay que ver. alergias es muy sintomático. Claro, habría que ver. Sí. Bueno, para ir cerrando el tema, ¿no? La última pregunta es, si la meditación es importante, si hacer una elevación de pensamiento alcanza, o hay una diferencia entre elevación de pensamiento y meditación. Meditación es para un recogimiento, para pedir enfoque, para pedir equilibrio, para estar en contacto con uno mismo. Y la elevación de pensamiento es la misma oración. Prácticamente se dan de la mano, porque comparten los mismos valores. Depende del tipo de meditación. Hay meditaciones que son solo con respiración. Entonces, no hay otra cosa. Hay meditaciones que solamente es oxigenar el cuerpo y que hace muy bien y es nada más que eso. Hay otras meditaciones que son de otro estilo, algunas son guiadas, otras de otra manera, que te llevan a otra interioridad y entonces ahí sí las podemos linkear con una elevación de pensamiento, ¿no? Igual la elevación de pensamiento siempre viene bien. No. Hay un tema que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que nuestro Padre, creador, es un sol infinito. Todos somos hijos de ese Padre. Baste que nosotros nos pongamos con la mejor buena intención, mínima aunque sea, para recibir las energías suficientes para, no digo sobrevivir a la situación, sino ampliar las cosas. Lo que pasa es que nosotros como seres que estamos acá encarnados queremos las cosas ya enseguida e inmediata. El tiempo nos parece que no nos pasa más, porque es así, se hace muy largo. Entonces, la actitud que nosotros pongamos en la elevación de pensamiento, en las técnicas que tengamos para relajación, cualquiera de esos caminos que hagamos con la buena voluntad, con el buen sentimiento. Por ejemplo,
Si yo dijera, voy a hacer una oración a ver si te calmas, ya ahí, listo, te estoy dando un palazo antes de que empiece la oración. En cambio, la oración que se hace desde adentro del corazón, incluyendo a las personas que están necesitando, y sale hacia afuera, no necesita muchas palabras, a veces ni palabras, con un pensamiento sano ya cumple un efecto muy grande. Por eso Jesús reclamaba a los samaritanos que para hacerse notar hacían oraciones extensas, ¿no? Y bueno, pero eso es como hablábamos antes, al principio, la oración que es un pensamiento, y ese pensamiento tiene una vibración, y cuando lo hacemos de manera sentida y concentrada, esa vibración llega a niveles que es recogida por el mundo espiritual superior. Y es llevada esa energía a donde se necesita. Por eso el valor que tiene la oración. La oración es un pensamiento que nosotros dirigimos hacia el Padre, como decís vos, ¿no? Ya se cambia el campo de vibración. Totalmente. Es como la diferencia entre heliotropismo y diotropismo. El heliotropismo es cuando hay un periesperma, una pequeña semilla que seríamos nosotros, se rompe, para así se hace la raíz, de la raíz se hace la planta, la flor, y llega a ¿dónde? ¿Qué es lo que busca toda planta? La luz del sol. El diotropismo seríamos nosotros. Tenemos que siempre buscar a Dios, porque todos somos sus hijos. Y en la oración está eso, como bien dicen ellos, es el hecho de elevar el pensamiento, en la oración, es estar en contacto con las mejores de las potencialidades de la vida. Claro, eso es un buen consejo también para la familia, porque no es solamente para la persona que está enferma, padeciendo, es para uno mismo también, de cómo manejarse en una situación así tan difícil, porque es muy difícil tener enfermos crónicos, mentales, postrados, muy difícil. Hay un desgaste emocional y físico tremendo, ¿no? Entonces, ese estado al que nos lleva la meditación, que no sea solo respiración, ¿no? Sino que sea algo más. Con la oración, que la oración después de todo también es cómo cada uno se relaciona con Dios, ¿no? Porque las oraciones armadas son armadas por otro, que quizás a uno no le resuenan, no le hacen eco, pero sí las que nosotros podemos elaborar desde nosotros mismos, ¿no? Desde lo que sentimos, de lo que pensamos y de esa relación que podemos llegar a tener con Dios. Cada uno lo vive a Dios como lo vive. Yo quisiera aportar algo antes de ir cerrando, porque ya los tiempos ya está. Pero es interesante rescatar el concepto de la medium. Medium somos todos, tenemos capacidades mediúmnicas todos. Los mediums ya son cuando se hace consciente y se hace una dedicación de tarea en el medium, a través de la mediunidad. Pero siempre ese contacto que hay sirve a toda la humanidad. No importa que seamos espiritistas, como en este caso, o seamos evangelistas, o seamos cada uno, eso está, porque es inherente a la naturaleza humana, es inherente a las leyes naturales. Cada después ser humano encuentra grupos que lo manejan de una manera o de otra. Y después, para poder investigarlo, como están ustedes acá, después, bueno, investigar la mediunidad no quiere decir que van a ser medium, eso después se verá, pero el tema es entender que hay leyes naturales que obedecen a la conducta humana, que necesita sobre todo progresar
haciendo las experiencias humanas que venimos a hacer. Claro, la mediunidad tiene una base orgánica, no es espiritual. El espíritu no necesita tener mediunidad. Y una última cosita de que en la oración, no sé si ustedes son asiduos para hacer oraciones, pero cuando la hagan, no solamente pedir por ustedes, por sus familiares, por sus vecinos, sino también dar gracias por tener no necesitamos máquinas para movernos, no estamos postradas, o sea, tenemos salud, tenemos un techo, tenemos comida, parecen tonterías, pero dar gracias también, de que a pesar de todas las adversidades que ustedes tengan en su intimidad, de que al menos pueden seguir en pie, al menos pueden seguir adelante. De poder respirar, de poder ir al baño, yo siempre pienso eso, es lo básico, pero uno lo da por sentado, claro. Pero la gente que no lo puede lo sufre. Autonomía, algo ¿no? tan básico que es como ir al autonomía. baño. Claro. Sí. La verdad que somos bendecidos. ¿Hay más preguntas? No. No hay más preguntas. Y para ir cerrando el tema, llegamos a la conclusión de que tenemos 3 pilares fundamentales para la vida cotidiana, ¿no? Para que nos llevemos a casa un resumen. El primer pilar es el pensamiento como frontera. Acá confirmamos que el espíritu no necesita fuerzas físicas para entrar en nuestro hogar, que la verdadera entrada es la sintonía. El concepto de bajar la guardia que analizamos hoy nos revela que nuestra salud mental y emocional es literalmente nuestro sistema inmunológico espiritual, y mantener el buen pensamiento no es un consejo moralista, es una necesidad técnica para preservar la armonía de nuestra psicósfera. El segundo pilar, la vulnerabilidad y la mediunidad tardía. Dice, el caso de la ancianidad nos permitió ver cómo el desprendimiento natural del espíritu en la vejez puede abrir canales de mediunidad o no. Entendimos que ser vulnerable no es una debilidad, sino una condición orgánica y espiritual que requiere de nosotros una mayor dosis de caridad y vigilancia, ¿no? Y el tercer pilar es la oración y la meditación, que son nuestras herramientas de construcción. Finalmente, establecimos que no somos víctimas pasivas de los espíritus. Tenemos herramientas, la meditación para disciplinar nuestra mente y la elevación del pensamiento a través de la oración para conectar con la asistencia superior. La actitud familiar ante el caos no debe ser el miedo o el enfrentamiento, sino la elevación del tono moral del hogar a través del amor y el estudio. Bueno, esto es algo que digo yo, que estaba recordando el otro día que estábamos juntados y hablando, alguien dijo, tuve los padres que necesitaba. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza porque dije lo que necesitaba, y uno dice siempre, por lo menos yo decía lo que merecía. Y esa palabra necesitaba me dio vuelta en la cabeza, porque digo, si voy al orden de todas las cosas, tengo lo que necesito, no lo que me merezco, porque si no sería como que Dios me da mi merecido. Y Dios no nos da nuestro merecido. Dios nos da lo que necesitamos. Entonces ahí podemos comprender la vida de otra forma. Bueno, llegamos al fin. Les agradezco a todos, a todo el grupo que están presentes, que están en el Zoom, por compartir este día. Y vamos a cerrar, como siempre, con una oración. Amado Padre, te damos gracias por otra reunión, por otros sábados todos aquí reunidos. Muchísimas gracias a nuestros ángeles guardianes, a nuestros amigos afines, a nuestros mentores, a los nobles protectores de este hogar, a Bernardo y Pilar, el excelentísimo maestro Francisco Javier. Muchísimas gracias absolutamente a todos por siempre apoyarnos, darnos ánimo, por los que vinieron aquí hoy junto con sus ángeles. Muchísimas gracias a todos, a los que están en el Zoom también. Muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias por este día. Que se haga siempre tu voluntad y que así sea. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias a todos por estar en el Zoom.
Les cuento, tenemos un grupo general en donde pongo la información de cuándo están las clases y todo eso. Voy a escribir acá, a ver si puedo escribir. Este es mi número de celular. Si quieren formar parte del grupo, lo único que hago es poner eso, van a recibir 2 mensajes por semana, o por quincena quizás, porque las clases son sábado por medio. Pero ahí aviso, por si alguna vez, por algún motivo, no damos clase, aviso, ¿sí? Cuando vienen las vacaciones de invierno y todo eso. Entonces ahí les dejo mi número y nos estamos viendo dentro de 2 sábados. Gracias a todos por estar en Zoom y nos estamos viendo.